Bienvenido al capítulo 15 sobre patrones de componentes y duplicación. Vamos a volver a echar un vistazo a este conjunto de bicicletas por un par de razones. Hay algunos patrones agradables aquí y algunos ejemplos de duplicación que pueden ser instructivos. El primer patrón que quiero ver está en una de las ruedas. Abramos esta rueda y veamos cómo se crearon los patrones de los radios. Los radios se crearon en un patrón circular, pero si miramos más de cerca los radios notamos que no todos son iguales. En cada uno lado del cubo tenemos dos radios que se modelan una y otra vez. Y si miramos a través del cubo, estos radios no se alinean perfectamente, por lo que no se pueden reflejar directamente a través del cubo. Así que lo que tenemos es un patrón de 4 radios que debe crearse en un patrón circular. Estos 4 radios deben ensamblarse manualmente. Más dos de los radios, si nos fijamos en estos, tienen diferentes ángulos. Por ejemplo, si un trade viene de afuera y el otro viene desde el interior, para volver al centro de la rueda, los radios deben tener un ángulo ligeramente diferente. Así que tenemos configuraciones de los radios además del patrón. Echemos un vistazo a cómo se creó esto. Si abrimos el patrón tenemos 4 radios que inicialmente se ensamblaron manualmente y luego 8 instancias de esos 4 radios nos darán un patrón de 32 radios para esta rueda delantera. Si volvemos al conjunto con pestaña de control, la rueda trasera también tiene un patrón circular, pero observe que es ligeramente diferente porque si mira la rueda dentada crea un desplazamiento pero la rueda todavía tiene que ir al centro. Así que los radios no son simétricos en la rueda trasera. Los radios del lado de la unidad deben estar más apretados que los radios del lado opuesto a la unidad para crear este efecto dishing. Así que sigue siendo, cuando miramos el patrón, sigue siendo un patrón de 4 radios pero ahora en lugar de tener dos configuraciones diferentes. Ahora tenemos 4 configuraciones porque cada una. Uno de los radios tiene un ángulo distinto para llegar desde la brida del cubo hasta la llanta. Hay muchas consideraciones cuando se crean patrones en ensamblajes en SolidWorks. Una de las cosas con las que hay que tener cuidado es que no se crean patrones de componentes dentro de las relaciones de contexto. Tampoco se desea crear patrones que hagan referencia a operaciones de ensamblaje o a operaciones de un ensamblaje fuera de la asamblea actual. Por ejemplo, con estos radios se hicieron todos los patrones alrededor de la eje del cubo. No hicimos el patrón alrededor del eje en relación con la horquilla o algo así. Desea mantener todas las referencias lo más cerca posible de casa. Cuando comienza a salir del ensamblaje local para hacer una referencia, va a ralentizar la función del ensamblaje al requerir que SolidWorks abra más piezas. Echemos un vistazo a otro patrón que hemos visto antes, pero este es un patrón de nivel de ensamblaje en lugar de un patrón de nivel de subensamblaje. Observamos el patrón de cadena. Hemos puesto un boceto aquí que representa la línea de la cadena. Rodea el plato grande en la parte delantera y el piñón pequeño en la parte trasera. Como hemos hablado antes, esta es una línea de boceto plana, por lo que no necesariamente se alinea de la manera en que lo haría la cadena real. La cadena real tiene cierta flexibilidad, por lo que se flexionaría hacia adentro y hacia afuera. El patrón se creó de la siguiente manera. Comienzas con dos eslabones. En este caso tenemos un eslabón interno y otro externo. Vamos a crear esto desde cero. Voy a copiar dos enlaces y luego voy a para eliminar el patrón de cadena. Para crear el patrón. Eslabones de cadena vamos a insertar, componente. Patrón, patrón de cadena. Hay varios métodos diferentes para el enlace.
Si tienes un solo enlace que es tanto el interior como el enlace out, entonces eliges el primero. Si solo tienes el enlace externo y quieres representarlo como un enlace de tipo interior barra diagonal exterior, entonces eliges el segundo. Si tienes enlaces internos y externos, entonces eliges el tercero. Eso es lo que queremos crear. Voy a seleccionar la ruta de la cadena que es este boceto. Pero si simplemente selecciono it de esa manera, solo voy a obtener un solo arco y quiero todo el conjunto. Voy a hacer clic derecho, ir al administrador de selección, make seguro que está configurado para seleccionar bucle cerrado, y seleccionar el bucle de boceto completo y hacer clic derecho. Para eso está la opción New Edit Pivot aquí. No tienes que hacerlo, haga clic con el botón derecho y espacio para obtenerlo. Puede utilizar la selección en el administrador de propiedades. El grupo de cadenas número 1 será uno de los tipos de eslabones que tienes. Seleccionaré aquí el exterior y luego quiere un extremo del enlace, así que entraré y seleccionaré la cara interior aquí. Luego quiere el otro extremo y seleccionaré esta cara aquí. Y el plano de alineación de la trayectoria, echemos un vistazo y quitemos esto del camino. El enlace exterior, quiero que sea el plano correcto. Asegúrese de que ese sea el plano correcto. Y me voy para hacer el plano frontal. Y solo para acercar aquí y mostrar esto, el avión aparece aquí. Así que seleccionaremos eso y encadenaremos el grupo TO. Esta es la segunda parte. Observe cómo ya está. Se está previsualizando en la ruta misma. Enlace interno y el plano de alineación de ruta. Obtendremos el enlace interno y será el plano frontal again. Muy bien. Así que no tengo que establecer el tono porque eso ya se está estableciendo por la distancia entre las caras cilíndricas que hemos creado. Haga clic en la ruta de relleno y automáticamente se da cuenta de cómo cuántos eslabones de cadena necesita para llenar la ruta todo el camino. Ahora, por lo general, cuando se hace esto desde cero, tienes que jugar un poco con la longitud del camino para que la cadena se encuentre perfectamente de extremo a extremo. Entonces, en otras palabras, podría haber una situación en la que tengas algún tipo de superposición o un espacio entre los extremos de la cadena. En una bicicleta, de eso se encarga el resorte en el desviador trasero que enrolla la cadena hasta cierto punto, enrolla el extra. Pero en este caso, ya tengo esos números calculados y lo que tendrías que hacer sería ir y venir entre editar la longitud de la cadena o editar alguna longitud de un elemento dentro de la cadena y simplemente hacer tu ajuste de ajuste fino allí. Así es como se crea el patrón de cadena. Se puede imaginar que antes de que tuviéramos esta funcionalidad en SolidWorks, nos llevó mucho tiempo hacer ese tipo de patrón manualmente. Otra cosa que encontrarás en este capítulo es sobre la duplicación. En los controles de la bicicleta, especialmente en el manillar aquí, tenemos un par de cosas que requieren espejo. Así que echemos un vistazo a este subconjunto. Haga clic derecho en este subconjunto, ábralo, veamos cómo está organizado esto. Tenemos un manillar, tenemos algunos enlaces para el mecanismo de la horquilla, tenemos un subconjunto de freno y el subconjunto de freno tiene una izquierda y una derecha. Las piezas del subconjunto deben ser diferentes entre sí para la izquierda y la derecha. Así que echemos un vistazo a cómo se hizo esto, eliminando los componentes ya duplicados. Mirror Cleaver, lado derecho, dig, para duplicar. Ahora, para el conjunto de la palanca de freno, voy a crear una versión de mano opuesta que también hace versiones de mano opuesta de los componentes individuales.
La empuñadura en sí no necesita ser espejada, pero la posición tampoco necesita ser espejada. En este caso, podría reflejar la posición pero no la orientación o reflejar ambas orientaciones y la posición. Los otros tipos de métodos que se pueden utilizar para los patrones de componentes en los ensamblajes son los patrones lineales, los patrones circulares. Un patrón impulsado por patrón va a ser un patrón de componentes que sigue un patrón de características. Entonces, si todos los radios de la rueda hubieran sido iguales, usamos un patrón de características para crear los agujeros en la llanta y podríamos haber usado un patrón de componentes para seguir ese patrón de características si todos los radios habían sido iguales, pero no lo eran. El patrón controlado por boceto para los componentes funciona de la misma manera que el patrón controlado por boceto para las operaciones. Pones un punto de boceto en todos los lugares donde quieras un componente. Y también un patrón impulsado por curva habría sido la forma en que creamos el patrón impulsado por cadena o el patrón de cadena antes de la existencia del patrón de cadena. Y más allá de los patrones, tenemos componentes de espejo que ya hemos demostrado. Así que espero que esto les brinde una buena visión general de algunas de las funcionalidades que pueden esperar en los patrones de componentes de SolidWorks y las herramientas de duplicación. Mucha suerte y gracias por leer.